La idea de separarse de la Unión no nació en 1860, llevaba décadas en gestación entre plantadores, comerciantes y políticos que sentían que sus vidas y negocios estaban en juego. Desde el Compromiso de Missouri, 1820, y la crisis de nulificación en Carolina del Sur, 1832, hasta la anexión de Texas y las leyes de la década de 1850, hubo momentos concretos en que regiones distintas pensaron que era mejor ir por su cuenta. ¿Por qué? Porque los intereses económicos y el poder político chocaban, el sur vivía el algodón y la esclavitud, el norte protegía sus fábricas con aranceles y el oeste quería decidir sus propias reglas. Es como dos tiendas en la misma calle que no se ponen de acuerdo sobre quién paga el alquiler. En este video te llevaré en orden cronológico por los hitos clave y te explicaré con ejemplos sencillos quién ganaba o perdía con cada decisión. Verás que no todo se reduce a una sola causa, hay malentendidos, miedos y hasta ego político que empujaron a hablar de secesión mucho antes de las balas. Quédate y descubrirás las piezas ocultas del rompecabezas que hicieron explotar la situación, y lo haré sin jerga aburrida y con un toque de humor, como una charla en la sala de la abuela, pero con más mapas. Causas económicas, algodón, esclavitud y mercado global. Durante el siglo XIX la economía del sur se fue especializando en el cultivo del algodón y eso cambió casi todo a su alrededor. Plantaciones extensas en estados del sur profundo abastecían puertos como Nueva Orleans y Charleston, desde donde el algodón salía hacia fábricas textiles en Inglaterra y hacia el norte industrializado de Estados Unidos. El algodón se convirtió en un producto de exportación indispensable. No era solo una cosecha, era la columna vertebral de muchas fortunas rurales. Fue tan importante que algunos lo llamaban king, por cómo mandaba en las decisiones económicas y políticas. La esclavitud no era un accesorio, era el motor del sistema. El cultivo intensivo del algodón requiere mano de obra constante y organizada, y los dueños de plantaciones dependían de trabajo forzado para obtener ganancias altas y precios competitivos en el mercado mundial. Para muchos terratenientes el argumento económico era simple y brutal, su modelo de negocio se sustentaba en la esclavitud, y cualquier amenaza a ese sistema significaba la ruina. En la práctica eso se tradujo en inversiones en tierra y en esclavos, deudas con bancos y un estilo de vida ligado a la continuidad del trabajo forzado. Cruel, lo era, pragmático, también, desde su punto de vista. El mercado global amplificó la presión. La demanda de algodón en Europa y en el norte llevó a los productores sureños a depender de compradores lejanos. Cuando esos compradores subían o bajaban pedidos, los precios cambiaban drásticamente. Un ejemplo claro es el impacto de los pedidos de las fábricas inglesas. Si las máquinas textiles reducían la compra, los productores se quedaban con cosechas difíciles de colocar y con deudas por pagar. Además, los plantadores solían financiar su expansión con crédito, esperando que los precios se mantuvieran altos, y cuando no era así, la misma economía que les había dado riqueza los ponía en peligro. El resultado fue una sensación de vulnerabilidad ante las fuerzas del mercado internacional. A eso se sumaron las políticas comerciales internas. Los productores sureños preferían el libre comercio porque así podían vender algodón barato y comprar bienes manufacturados sin aranceles elevados. En cambio, las políticas proteccionistas favorecían a los fabricantes del norte, encareciendo algunas importaciones y generando resentimiento entre comerciantes y plantadores del sur. Esa tensión económica tenía una lectura política, si las decisiones del gobierno federal beneficiaban a otros sectores y ponían en riesgo los beneficios del sur, separarse parecía, para algunos, una forma de proteger intereses económicos y propiedades. No era solo ideología, eran cuentas, facturas y una economía atada a la exportación y a la esclavitud. El encadenamiento es claro, la expansión del algodón impulsó la dependencia de la esclavitud, esa dependencia se vinculó a mercados internacionales volátiles, y las políticas comerciales y financieras alimentaron la sensación de que las decisiones ajenas amenazaban la supervivencia económica del sur. Todo eso alimentó un discurso en el que la secesión se presentó como una solución práctica para preservar un sistema económico concreto. Y aunque suena a cálculo frío, también había mucho de miedo a perder riqueza, estatus y control. Un cóctel peligroso, servido en grandes cantidades. Orgullo regional y construcción de identidad sureña. Cuando llegaron los colonos europeos y se asentaron en la región que hoy llamamos el sur, se fue formando una vida social y económica muy distinta a la del norte, la gran plantación, la cultura agrícola y un tipo de familia centrada en el terrateniente marcaron el tono. Esa forma de vida dio lugar a un orgullo compartido, no era solo economía, era identidad. Por ejemplo, la canción popular, Dixie, circulaba en plazas y teatros y se convirtió en una especie de himno no oficial que reforzaba sentimientos comunes entre gentes de distintas clases sociales. Ese orgullo se alimentaba de símbolos visibles, la casa grande de la hacienda, las fiestas del condado, la iglesia dominical, y también de comportamientos esperados, como la cortesía para con la mujer y la defensa pública del honor. Las costumbres diarias y los rituales locales ayudaron a convertir diferencias prácticas en rasgos culturales.
En muchos pueblos había bailes, cócteles sociales y ceremonias religiosas en las que se recordaban las virtudes del trabajo rural y la libertad local. Eran momentos en los que se enseñaba a los jóvenes cómo comportarse en público. Incluso los periódicos locales y las lecturas en plazas se dedicaban a celebrar figuras que representaban ese ideal del sureño, el plante respetado, el vecino que defendía su reputación. La religión, con sermones centrados en la familia y el deber, añadió una capa moral que hacía difícil separar lo que se consideraba correcto de lo que se consideraba solo costumbre. La dimensión política no estuvo separada de ese orgullo. Líderes regionales y discursos públicos utilizaban ideas sobre el honor, la tradición y la autonomía para justificar posturas políticas, y Once Calhoun, por ejemplo, articuló argumentos que muchos vieron como la defensa del carácter del sur frente a cambios externos. En Carolina del Sur y en otros estados con fuerte dependencia de la agricultura, la retórica sobre derechos locales se mezcló con la idea de que la gente del sur tenía una forma de ser que había que proteger. Así, un ataque percibido a costumbres o a la economía no se vivía solo como un problema práctico, sino como una afrenta personal y comunitaria. Esa mezcla de orgullo cultural, normas sociales y símbolos compartidos hizo que, ante conflictos con el norte, la respuesta no fuera puramente táctica. La presión social, desde la familia hasta la iglesia y el periódico del pueblo, empujaba a defender la identidad con fuerza. Pequeños gestos podían convertirse en pruebas de lealtad. Hablar mal del sur en público o aceptar un cambio impuesto por forasteros costaba caro en términos de reputación. Y claro, una comunidad que valora mucho su honor rara vez retrocede sin luchar. Es como intentar que alguien suelte su sombrero en pleno baile. Hay drama. En conjunto, el orgullo regional y la construcción de una identidad sureña fueron fuerzas emocionales y prácticas que empujaron a muchos a preferir la ruptura antes que la renuncia a lo que consideraban su esencia. Temor a perder representación y poder político. Durante el siglo XIX, el equilibrio político entre estados libres y esclavistas era una preocupación constante en el Capitolio. El Senado daba a cada estado 2 senadores sin importar su población, y eso hacía que la entrada de nuevos estados cambiara el poder de forma directa. Cuando se añadían más estados que prohibían la esclavitud, los líderes del sur veían peligrar su capacidad para frenar leyes contrarias a sus intereses. Era una cuestión muy concreta. Perder la mayoría en el Senado significaba perder control sobre nombramientos, leyes y hasta posibles enmiendas que podías necesitar para proteger tus prácticas económicas y sociales. Varios acontecimientos concretos aumentaron ese miedo. La crisis de nulificación en Carolina del Sur mostró que incluso antes del conflicto abierto, ya había quien estaba dispuesto a desafiar al gobierno federal cuando sentía que sus derechos estaban en riesgo. Más adelante, leyes que permitían a los territorios decidir sobre la esclavitud generaron luchas locales y mucha tensión. Los combates y la violencia en territorios fronterizos fueron ejemplos directos de por qué la representación importaba. Además, la aparición de un nuevo partido nacional que se oponía a la expansión de la esclavitud alarmó a los sureños porque no solo cambiaba votos, sino también la narrativa política a nivel federal. La mecánica del poder era fácil de entender con ejemplos cotidianos. Si piensas en un consejo de vecinos donde cada casa tiene 2 votos, y de pronto entran varias casas que no están de acuerdo contigo, tu capacidad para imponer reglas baja mucho. Corto y claro. Para los estados del sur, perder representación significaba que sus leyes locales podían verse anuladas por decisiones federales y que los tribunales y magistrados con sensibilidad diferente terminarían imponiendo interpretaciones contrarias a sus intereses. Eso impactaba directamente en la economía regional, en la seguridad jurídica de la esclavitud como institución y en la percepción de igualdad entre estados. La reacción política fue progresiva pero firme. Legisladores y gobernantes sureños comenzaron a discutir soluciones que protegieran lo que consideraban sus derechos fundamentales, y en reuniones estatales se plantearon medidas cada vez más drásticas. Algunos pidieron acuerdos nacionales, otros, medidas de contención. Y cuando vieron que el mapa político se inclinaba en otra dirección, la idea de separarse dejó de ser una amenaza retórica para convertirse en opción real. En resumidas cuentas, el temor a perder representación y poder político no era solo abstracto, tenía consecuencias prácticas sobre quién decidía las leyes, cómo se nombraban los jueces y qué pasaba con las instituciones económicas y sociales de cada estado. La doctrina de los derechos de los estados en la práctica. Desde posiciones legales hasta choques en la calle, la doctrina de los derechos de los estados se tradujo en acciones concretas y a veces muy teatrales. En la teoría, la idea era simple: si el gobierno federal hacía algo que un estado consideraba ilegal o dañino, ese estado podía negarse a cumplirlo o incluso declararlo nulo dentro de sus fronteras. En la práctica eso adoptó formas como la nulificación, cuando un estado decía que una ley federal no tenía efecto allí, y la interposición, cuando se intentaba bloquear la aplicación de esa ley usando las instituciones estatales. Figuras políticas y resoluciones del pasado, como las de Virginia y Kentucky, ofrecieron argumentos legales para eso. No se trataba solo de discursos, sino de instrumentos que gobernadores y legislaturas podían invocar.
A nivel práctico, un primer campo de batalla fue la economía. Cuando aranceles y políticas comerciales pinchaban los intereses de agricultores y plantadores, algunos gobiernos estatales respondieron con declaraciones públicas, leyes y amenazas de no acatar las medidas federales. El caso de Carolina del Sur es el ejemplo más claro. Su legislatura y líderes políticos apoyaron la nulificación de aranceles que consideraban injustos, y eso llevó a una situación en la que la capital nacional respondió con advertencias y preparación para imponer la ley. El resultado fue una mezcla de negociación política y demostraciones de fuerza, nada precisamente doméstico. En términos cotidianos, fue como cuando en una comunidad un vecino decide no pagar una factura común y el resto tiene que negociar para evitar una pelea mayor. Otro terreno donde la teoría se convirtió en práctica fue la aplicación de las leyes sobre fugitivos. Las leyes federales que exigían la captura y devolución de personas esclavizadas obligaron a agentes federales a operar en estados donde la opinión pública, y muchas veces los tribunales estatales, estaban en contra. En varias ciudades del norte, juristas, alcaldes y multitudes intervinieron para proteger a quienes huían. Hubo rescates públicos en estaciones y cortes. Massachusetts y otros estados aprobaron las llamadas leyes de libertad personal para dificultar la acción de los mariscales federales, poniendo a jueces estatales frente a agentes federales. En Boston, por ejemplo, la intervención de abolicionistas y ciudadanos para liberar a detenidos demostró que la teoría podía concretarse en resistencia física y legal contra la autoridad nacional. Finalmente, la doctrina sirvió también como herramienta política para preparar el terreno de salidas más radicales. En algunos estados sureños, la insistencia en que las comunidades locales tenían la última palabra sobre la constitucionalidad y los derechos llevó a discursos y maniobras que fortalecieron la idea de que, si era necesario, podían separarse de la Unión. Milicias estatales hicieron maniobras, legislaturas aprobaban resoluciones y gobernadores tomaban posturas firmes, todo mostrando que la retórica no era solo retórica. En la práctica eso minó la confianza en mecanismos federales de resolución y empujó a una dinámica en la que, a cada choque, la solución favorita era la local. Lo curioso es que la misma doctrina fue invocada por actores con objetivos opuestos. Unos la usaron para evitar aranceles, otros para bloquear la devolución de personas fugadas. El derecho de los estados resultó ser una goma elástica que cada quien apretaba según le convenía, a veces con consecuencias muy serias. La expansión al oeste y la lucha por nuevos territorios esclavistas. Durante el siglo XIX, el avance hacia el oeste convirtió el mapa de Estados Unidos en una pregunta constante: ¿serían los nuevos territorios lugares con esclavos o sin esclavos? Ese dilema no era solo moral, también era práctico y político. Los dueños de plantaciones del sur necesitaban tierra para cultivar algodón y otros productos que dependían del trabajo forzado, y cada nuevo territorio que se convertía en estado podía cambiar el equilibrio en el Senado. En otras palabras, cada nuevo territorio era como una ficha en un juego de poder, y nadie quería quedarse sin fichas. Al principio se intentó arreglar la cosa con acuerdos y reglas que dividieran donde se permitía la esclavitud. Eso funcionó de forma temporal, pero cuando grandes franjas de tierra pasaron a estar disponibles tras anexiones y conquistas, la discusión se volvió más aguda. Surgió una idea llamada soberanía popular, que los propios colonos decidieran si querían esclavitud en su territorio. El plan parecía justo en papel, pero en la práctica provocó campañas de colonos y militantes que querían asegurar la victoria de su bando. Personas de ambos lados se mudaron con intención política, algunos vinieron con la Biblia y la moral, otros con un arma y la voluntad de imponer su modelo económico. El resultado fue un choque directo en lugares como Kansas, donde la violencia entre facciones demostró que las palabras ya no bastaban. Para muchos en el norte, la expansión de estados esclavistas tuvo un doble efecto inquietante. Primero, significaba que el trabajo libre y los trabajadores libres tendrían menos oportunidades. Segundo, implicaba que los intereses del sur ganarían más influencia en el gobierno nacional. Los industriales y pequeños agricultores del norte temían que el poder político se inclinara hacia quienes defendían la esclavitud. El choque no era solo sobre tierra, sino sobre qué tipo de economía y sociedad se iba a imponer en el país que se estaba formando. Así, cada nueva discusión sobre un territorio era también una discusión sobre el futuro del trabajo, la economía y la representación política. Ese empujón constante por controlar nuevos territorios esclavistas hizo que muchos líderes y ciudadanos del sur se sintieran acorralados. Cuando las negociaciones y los compromisos dejaron de resolver las tensiones, algunos comenzaron a pensar que la separación iba a ser la única forma de proteger su forma de vida. Y aunque suene casi como una broma macabra, fue una mezcla de mapas, fincas de algodón y debates de cafetería que terminó empujando a la gente hacia ideas extremas. La lucha por el oeste no fue solo una expansión geográfica, fue una carrera por decidir qué modelo social y económico dominaría el resto del continente. Leyes y decisiones federales que encendieron la chispa. Durante el siglo XIX hubo una serie de leyes y decisiones judiciales federales que no resolvieron los conflictos, más bien los hicieron explotar.
El compromiso de Missouri intentó trazar una línea para separar territorios donde la esclavitud sería permitida de los que quedarían libres, pero esa solución temporal empezó a parecer insuficiente para quienes querían control total sobre nuevas tierras. El tema de las tarifas también encendió chispas. Algunos estados del sur vieron las tasas arancelarias como un ataque económico dirigido a sus intereses agrícolas, y la crisis de la anulación en Carolina del Sur mostró que ya se hablaba de retirar obediencia al gobierno central cuando los estados se sentían dañados. Después llegó una ley que prometía resolver el problema permitiendo que la gente que vivía en un territorio votara si quería esclavitud o no. Eso se llamó soberanía popular. La idea, en teoría, sonaba democrática, que los residentes decidieran. En la práctica, fue como dejar votar a rivalidades locales sobre quién puede usar un parque, terminó en violencia. La ley de Kansas-Nebraska canceló el equilibrio anterior y abrió la puerta a colonos pro y antiesclavistas que se desplazaron para inclinar las votaciones. El resultado fue caos, pueblos enteros inundados por forasteros con armas y periódicos incendiarios, con episodios sangrientos en lugares como Lawrence y acciones violentas en Potawatomi que ilustraron cómo una ley federal podía provocar disturbios callejeros. La intervención del Tribunal Supremo aumentó aún más las tensiones. En una decisión clave, los jueces dijeron que ciertos grupos de personas no podían ser ciudadanos y que el Congreso no tenía autoridad para prohibir la esclavitud en los territorios federales. Para los esclavistas fue una bendición legal, para muchos en el norte fue una patada a la esperanza de limitar la expansión de la esclavitud. La reacción no se hizo esperar. Periódicos, políticos y ciudadanos comunes vieron en esa sentencia una señal de que las reglas del juego estaban a favor de los plantadores y en contra de la ley democrática. Fue un momento en que la palabra larga, en la frase guerra larga, empezó a aparecer en los debates públicos. Otro aspecto práctico y muy tangible fue la estricta aplicación del acta de esclavos fugitivos incluida en las soluciones federales. Agentes federales recuperaban a personas escapadas y las devolvían al sur, incluso cuando vivían en estados donde la mayoría estaba en contra de la esclavitud. Casos concretos, como el famoso de Anthony Burns en Boston, mostraron escenas dramáticas, multitudes, juicios públicos y la sensación de que el gobierno federal estaba imponiendo una ley que muchos consideraban injusta. Los estados del norte respondieron aprobando leyes de protección personal para evitar la captura de fugitivos. En la práctica se vieron enfrentamientos legales entre autoridad estatal y autoridad federal. Fue como dos vecinos peleando por el derecho a poner una cerca, pero la cerca era la libertad de las personas. En conjunto, estas leyes y sentencias crearon una secuencia de agravios. Primero una solución temporal, luego una ley que reabrió el debate, después una decisión judicial que parecía cerrar la puerta a limitaciones futuras, y finalmente una aplicación federal que provocó escenas públicas y resistencia estatal. Cada acto alimentó la desconfianza mutua y, poco a poco, convirtió diferencias políticas en asuntos de honor regional. No fue un incendio que empezó de repente, fue una pila de leña apilada poco a poco por leyes y fallos que, al final, encendieron la chispa. Un poco dramático, sí, pero efectivo. El papel de los intereses locales, prensa y líderes carismáticos. Durante el siglo XIX, en muchas comunidades del sur y otras regiones hubo intereses muy concretos que hicieron que la idea de romper con la Unión Nacional dejara de ser solo una queja de café. Los grandes terratenientes de algodón tenían una economía basada en la agricultura para la exportación, les preocupaba que decisiones tomadas en la capital central afectaran sus ganancias. Al mismo tiempo, comerciantes y armadores en puertos del sur temían aranceles o leyes que les quitaran ventajas frente a rivales extranjeros o del norte. En zonas fronterizas y nuevas colonias, pequeños propietarios y colonos querían más control local sobre la tierra y las instituciones, no querían que políticas nacionales dictaran su forma de vida. Esos intereses locales no eran abstractos, hablaban de cosechas, créditos, transporte fluvial y mercados. Cuando algo tangible como el precio del algodón o el acceso a un crédito se ve amenazado, la política deja de ser lejana. La prensa jugó un papel amplificador que hoy reconoceríamos como la viralidad de la época. Periódicos locales imprimían editoriales, caricaturas y cartas de lectores que convertían un problema económico en una cuestión de honor colectivo. Un ejemplo claro fue la prensa de ciudades portuarias que, a través de columnas repetidas, presentó determinadas medidas federales como ataques personales a la comunidad. Algunos diarios del sur adoptaron un tono incendiario, llamaban a defender la propiedad y la libertad local, con palabras duras y titulares sensacionales. En contrapartida, periódicos del norte mostraban el otro lado, esa confrontación mediática alimentó el sentimiento de que no había terreno común. La prensa local no solo informaba, además organizaba la emoción pública, proponía enemigos y sugería soluciones radicales, incluida la ruptura. Los líderes carismáticos tomaron ese caldo de intereses y palabras y lo convirtieron en acción organizada. Figuras conocidas por su capacidad de hablar en público y de conectar con el sentir popular supieron reunir a propietarios, comerciantes y labriegos en mítines y convenciones. No todos eran iguales.
Algunos ofrecían argumentos jurídicos sobre la soberanía local, otros apelaban al orgullo regional y al miedo. Líderes como los denominados Freitheaters eran maestros en simplificar el problema para que la gente lo sintiera como propio. Usaban anécdotas, imágenes sencillas y promesas de protección para lograr adhesiones. Funcionaba porque hablaban el lenguaje de la comunidad y conocían sus dolores. De ese modo, una discusión entre élites pudo transformarse en un movimiento con base en la calle. El proceso siguió una secuencia fácil de seguir. Primero surgieron quejas locales, pérdidas económicas, leyes impopulares, resentimientos fiscales. Luego la prensa las amplificó y les dio forma moral y emocional. Después los dirigentes locales con gancho público unificaron esas quejas en demandas coherentes y convocaron a reuniones formales. Finalmente, con apoyo popular ya cultivado, esas demandas se tradujeron en decisiones políticas concretas, adoptadas por asambleas o convenciones locales. En la práctica, fue una mezcla de cálculo material y teatralidad política. Saber vender la idea fue tan importante como tener un motivo real. Y sí, muchas veces la retórica era más dramatismo que derecho, como en toda buena telenovela política, el espectáculo ayuda a tomar la decisión. Tarifa, comercio y la economía frente al proteccionismo norteño. Durante el siglo XIX la economía del sur estaba basada en la exportación de algodón y otras materias primas, mientras que el norte se industrializaba y fabricaba bienes. Esa diferencia hizo que las políticas arancelarias, es decir, los impuestos a las importaciones, tuvieran efectos muy distintos según la región. Para un plantador sureño, un arancel alto no protegía su modo de vida, solo encarecía las herramientas, la ropa y las máquinas que no producían localmente. Para un fabricante del norte, en cambio, esos mismos aranceles eran un salvavidas, reducían la competencia extranjera y ayudaban a vender productos hechos en fábricas locales. Al principio los aranceles servían sobre todo para recaudar dinero para el gobierno. Más tarde, sin embargo, se diseñaron explícitamente para proteger la industria nacional. Eso cambió la percepción del sur. Un ejemplo cotidiano ayuda a entenderlo. Un agricultor de Georgia que necesitaba un arado importado de Inglaterra veía subir su factura por el impuesto. Además, el algodón que vendía podía perder competitividad si los socios comerciales imponían contramedidas. En la práctica, muchos sureños sentían que pagaban más para sostener fábricas en estado lejano. Y se enojaban, no precisamente por hobby, sino porque afectaba su bolsillo. La disputa se complicó por dos razones adicionales. Primero, el dinero que recaudaba el gobierno federal frecuentemente se destinaba también a proyectos de infraestructura, carreteras, canales, puertos, que terminaban beneficiando en mayor medida a regiones industrializadas y a los intereses comerciales del norte y del oeste. Segundo, existía el temor real de represalias comerciales. Si Estados Unidos subía sus aranceles, mercados como el británico podían responder con sus propias barreras, y eso dañaría la demanda del algodón sureño. La economía del sur dependía de vender en mercados extranjeros. Cualquier fricción internacional hacía temblar la planificación de los cosechadores y comerciantes. Las tensiones se tradujeron en hechos políticos. Líderes del sur comenzaron a denunciar que las leyes arancelarias eran un ejemplo de proteccionismo partidista, pensado para enriquecer a unos pocos industriales a costa del resto. A esto se sumó la idea de que el sistema federal favorecía intereses regionales, no un bien común. Consecuencia, se habló cada vez más de medidas extremas, reducir la unión o incluso separarse, cuando la frustración económica se mezclaba con el sentimiento de injusticia política. No era solo economía fría, eran cenas perdidas por pagar de más y negocios que se ponían en riesgo, y eso enfurece a cualquiera. En resumen, la oposición sureña al proteccionismo norteño no era una abstracción intelectual. Era reacción práctica a aranceles que encarecían bienes, a políticas fiscales que beneficiaban a otras regiones y al miedo de perder mercados externos para sus exportaciones. Si uno suma la percepción de trato desigual con el impacto directo en la cuenta familiar de los plantadores y comerciantes, se entiende por qué la cuestión arancelaria alimentó la idea de que separarse podría ser menos doloroso que seguir pagando por la industria ajena. Y aunque suene duro, para muchos sureños la economía era tan personal como una cartera. Si lo que decide el gobierno te deja sin dinero, la paciencia se agota. Movimientos anteriores a 1861. La secesión como idea recurrente. Durante el siglo XIX la idea de separarse de la Unión no nació de la nada, apareció una y otra vez como respuesta a problemas concretos. En Nueva Inglaterra, por ejemplo, la Convención de Hartford reunió a líderes federalistas molestos por la guerra y las restricciones al comercio. Algunos discutieron la posibilidad de crear una unión separada o reclamar compensaciones. Esa discusión mostró que la secesión podía ser usada como herramienta política, más que un plan firme. A menudo fue una manera de presionar al gobierno federal para cambiar políticas que dañaban intereses locales. En el sur la conversación tomó otra forma con la teoría de la anulación.
Y Once Calhoun defendió que un Estado podía declarar nulas las leyes federales que considerara injustas. Como respuesta, Carolina del Sur llegó a rechazar ciertos aranceles y amenazó con salirse de la Unión. El presidente entonces respondió con firmeza y el Congreso aprobó medidas para obligar al cumplimiento. Al final, un acuerdo de compromiso sobre los aranceles evitó la ruptura inmediata. Es fácil explicarlo con una comparación cotidiana. Sería como si una provincia se negara a pagar un impuesto porque considera que solo perjudica su economía, y con esa negativa intenta forzar una negociación. Otro ejemplo práctico fue la independencia tejana y su posterior incorporación a Estados Unidos, que mostró cómo los movimientos de separación podían surgir fuera del marco de la Unión y luego influir dentro de ella. Además, la expansión hacia el oeste provocó peleas sobre si los nuevos territorios permitirían la esclavitud, lo que encendió pasiones en ambos bandos. En Kansas, colonos a favor y en contra de la esclavitud llegaron incluso a la violencia, y esos choques locales alimentaron discursos de secesión como respuesta ante lo que cada región veía como amenazas a su forma de vida. La lección que dejan estos episodios es clara: la secesión fue un recurso recurrente que aparecía cuando las tensiones económicas, políticas o culturales no encontraban solución por vías normales. A veces era más una amenaza para ganar concesiones, otras, una postura profundamente sostenida por líderes y poblaciones enteras. Y, como en cualquier familia con desacuerdos fuertes, a menudo se usó el "me voy" para negociar, aunque en ocasiones el "me voy" estuvo cerca de convertirse en realidad. La influencia de la opinión pública, sermones y literatura. Durante el siglo XIX la imprenta y las iglesias se convirtieron en los altavoces principales que moldeaban la opinión pública, y eso tuvo consecuencias políticas muy concretas. El auge de novelas, panfletos y periódicos permitió que ideas que antes quedaban en debates locales llegaran a cientos de comunidades. Así, una historia leída en una ciudad podía inflamar corazones en otra muy lejos. Un ejemplo claro es la novela de Harriet Beecher Stowe, que mostró la crueldad de la esclavitud a lectores del norte y del extranjero, y provocó reacciones inmediatas en el sur. No fue solo literatura, sino un motor de empatía y condena que alteró el clima moral. La respuesta sureña no se hizo esperar. Aparecieron novelas y folletos que defendían la institución esclavista, con autoras como Mary Henderson Eastman y Caroline Lees que escribieron para contrarrestar la imagen negativa. Así se creó un diálogo público que cada vez sonaba más como un choque cultural. Los sermones jugaron un papel parejo y a veces más directo. Predicadores del norte usaron la Biblia para denunciar la esclavitud como pecado y empujaron a sus feligreses hacia posturas abolicionistas. Lyman Beecher y otros líderes religiosos influyeron en muchos congregantes que veían la política como una extensión de la moral. En el sur, en cambio, pastores y teólogos improvisaron una teología defensiva, argumentaron que la esclavitud estaba respaldada por las escrituras y que era necesaria para el orden social. No era solo teología técnica, era conversación de pueblo en el púlpito, en funerales, en reuniones vecinales. El resultado fue que la fe dejó de ser terreno neutro y se convirtió en catalizador político, empujando a comunidades enteras hacia posiciones cada vez más rígidas. Los periódicos y panfletos terminaron por convertir esas ideas en una presión constante. Editores como los del New York Tribune en el norte y el Charleston Mercury en el sur difundían editoriales que no solo informaban sino que también convocaban y avergonzaban. Las hojas impresas se leían en cafés, fábricas y en las esquinas del pueblo, circulaban, se comentaban en voz alta y generaban chismes políticos en los mercados. Hintenhelper, con su crítica económica de la esclavitud, llegó a introducir un argumento peligroso para la élite sureña. No todos los blancos se beneficiaban del sistema, y esa queja económica fue tomada por algunos como motivo para resistir la influencia del norte y proteger sus intereses locales. En conjunto, libros, periódicos y panfletos crearon una opinión pública polarizada, no uniforme, pero sí persistente. La suma de sermones contundentes, novelas emotivas y prensa partidista hizo que muchos ciudadanos sintieran que sus mundos morales y económicos estaban en juego. En pueblos donde el cura hablaba cada domingo de la ordenada sociedad y el diario local atacaba al otro bando, la idea de separación dejó de ser abstracta para convertirse en una solución palpable y hasta defendible. Los efectos fueron prácticos: reuniones públicas, comités locales y manifestaciones surgían más rápido cuando la gente había leído una historia que la había conmovido o escuchado un sermón que la había enfurecido. Y, como dato curioso, la palabra escrita corría por el país más veloz que los correos. La emoción viajaba, se exageraba y luego volvía convertida en determinación. Un toque de humor: las hojas de papel a veces parecían más peligrosas que los caballos mensajeros. Casos y eventos clave, desde el compromiso de Missouri hasta Dred Scott. Cuando la cuestión de si los nuevos territorios permitirían la esclavitud empezó a dividir al país, el compromiso de Missouri surgió como la primera gran prueba que mostró lo frágil del equilibrio político. Ese acuerdo permitió que Missouri entrara como estado esclavista y que Maine lo hiciera como estado libre, y además trazó una línea, el paralelo 36°30, para limitar la expansión de la esclavitud al norte de ese punto. Fue un intento práctico de mantener igualado el número de senadores de ambos bandos.
Para los políticos del sur, cualquier cambio en ese equilibrio significaba pérdida de poder en el Senado y amenaza a su modo de vida. Para muchos en el norte, la idea de permitir la expansión de la esclavitud era moralmente inaceptable. El ejemplo concreto de cómo una sola decisión sobre un territorio podía desequilibrar el poder nacional quedó grabado en la práctica política y alimentó la desconfianza mutua. La doctrina de los derechos de los estados se coló pronto en la discusión pública y complicó aún más las cosas. Estados como Carolina del Sur habían intentado antes anular leyes federales que consideraban injustas, demostrando que la hipótesis de que un estado podía desafiar al gobierno nacional existía en la práctica y no solo en los libros. Esa actitud contribuyó a que algunos líderes sureños pensaran que, si la Unión llegaba a imponer leyes contrarias a sus intereses, especialmente sobre la esclavitud, la salida de la Unión sería una respuesta legítima. No era solo teoría, era una receta para protestas, y a veces para choques abiertos. El compromiso de 1850 añadió leña al fuego al incluir leyes que obligaban a devolver a las personas esclavizadas que huían hacia el norte, la llamada ley de esclavos fugitivos. La aplicación estricta de esa ley generó resistencia en ciudades norteñas, con jurados que se negaban a condenar y con leyes estatales de libertad personal que intentaban proteger a los huidos. Hubo confrontaciones locales en tribunales y en calles. Para los sureños, la reacción del norte pareció una demostración de que la protección legal de la esclavitud no sería fiable en todo el país. Resultado: más miedo, más resentimiento. Punto. Después vino la idea de la soberanía popular, plasmarla en la ley Kansas-Nebraska, y declarar que serían los colonos quienes decidirían si permitían o no la esclavitud. En la práctica, eso abrió la puerta a que grupos organizados de ambos lados se trasladaran para manipular votos y controlar territorio. Los resultados fueron violentos, la ciudad de Lawrence fue saqueada y hubo matanzas como la que provocó reacciones extremas. Esas escenas de violencia local mostraron a muchos que la fórmula del voto popular no estaba resolviendo el conflicto, sino que lo escalaba, y varios líderes del sur interpretaron esos sucesos como prueba de que la coexistencia pacífica en la Unión era inviable. El caso Dred Scott fue un golpe institucional que cambió la percepción general. Scott, un hombre esclavizado, había demandado su libertad alegando que había residido en territorios donde la esclavitud estaba prohibida. La Corte Suprema, en una decisión fulminante, determinó que las personas de ascendencia africana no eran consideradas ciudadanos y que el Congreso no tenía autoridad para prohibir la esclavitud en los territorios. Esa resolución dejó a muchos nortistas consternados y a muchos sureños más confiados. Unos vieron la decisión como una amenaza a las libertades civiles y al principio de que el poder federal podía regular la esclavitud, y los otros la interpretaron como la confirmación de que la Constitución protegía sus intereses. En vez de calmar, la sentencia añadió combustible a la separación de posturas. No arregló nada, empeoró todo. Sumando los episodios, el conflicto por Missouri y el equilibrio en el Senado, la práctica de anular leyes estatales, la fricción por la ley de esclavos fugitivos, la violencia en Kansas y la sentencia de Dred Scott, se forma una línea clara de causa y efecto. Cada caso y cada enfrentamiento hizo que muchos en el sur creyeran que la única forma de proteger su sistema económico y sus derechos era alejarse de una unión que, según ellos, ya no garantizaba justicia ni seguridad. Y así, poco a poco y con muchos empujones, la opción de la secesión dejó de ser una idea remota para convertirse en una posibilidad real. La radicalización tras la violencia en Kansas y John Brown. Cuando se introdujo la idea de que los ciudadanos del territorio decidirían si permitían la esclavitud, la situación en Kansas se volvió una prueba práctica de esa fórmula política. Personas de ambos bandos se mudaron allí con la intención clara de votar a favor de su causa. Proesclavistas desde Missouri, los llamados Border Ruffians, cruzaban la frontera para influir en elecciones, y abolicionistas del norte también llegaron para sentarse y votar en sentido contrario. La mezcla de campañas agresivas, fraude en las urnas y enfrentamientos callejeros transformó la disputa política en violencia cotidiana. En algunos pueblos se atacaron oficinas electorales, en otros se quemaron casas. Lo que debía resolverse en la papeleta terminó resolviéndose con pistolas y bastones. A raíz de esos choques vino una reacción personal y extrema. John Brown, un ferviente abolicionista, tomó decisiones violentas creyendo que la justicia no llegaría por vías legales. Después del saqueo de Lawrence, un centro antiesclavista, Brown encabezó un ataque en Pottawatomie, donde un grupo mató a hombres proesclavistas en represalia. Fue una respuesta brutal que buscaba venganza y también mandar un mensaje. Para muchos en el norte que lo apoyaban, aquello fue a regañadientes justificable. Para muchos en el sur fue la confirmación de que los abolicionistas no se contenían con discursos. Un ejemplo claro, mientras algunos periódicos del norte empezaron a presentar a Brown como un justiciero, la prensa sureña lo de la elección de Lincoln y el temor a la emancipación federal. Durante la campaña electoral de 1860, la victoria de un candidato que representaba al Partido Republicano fue interpretada por muchos en el sur como una señal clara de peligro.
El Partido Republicano había hecho campaña contra la expansión de la esclavitud en los nuevos territorios, y eso fue suficiente para encender alarmas. Los políticos y propietarios del sur no veían solo una derrota electoral, vieron la posibilidad de que el gobierno federal terminara por debilitar o incluso abolir la institución de la esclavitud. Fue un choque de percepciones, y fue un choque con consecuencias prácticas. Muchos dueños de plantaciones, cuyo negocio dependía del trabajo forzado en campos de algodón y tabaco, pensaron en términos muy concretos: si el gobierno federal intervenía, perderían mano de obra y, por tanto, riqueza. Así de simple. Para ellos la emancipación significaba no solo libertad para las personas esclavizadas, sino la pérdida de lo que consideraban propiedad y de un orden social que les daba poder local. Ejemplos directos de esa mentalidad aparecen en las declaraciones públicas de varios líderes del sur, donde se insistía en que la protección de la institución esclavista era la causa principal de su lealtad a los gobiernos estatales. La elección, además, dejó a muchos sureños sintiéndose políticamente impotentes porque el nuevo presidente ganó sin el apoyo de la mayoría de los estados del sur. Ese dato concreto alimentó el miedo: si no podían influir en las decisiones federales, la única respuesta viable parecía ser separarse. No todos pensaron igual, algunos líderes fronterizos proponían negociaciones y compromisos. Pero la idea de una emancipación impuesta desde Washington se percibía como una línea roja que muchos estaban dispuestos a cruzar para evitar. La cronología fue rápida en algunos lugares. La noticia de la victoria agitó convenciones estatales y discursos incendiarios. Se hicieron proclamas y se convocaron asambleas para decidir el futuro político de cada estado. En comunicados oficiales y proclamaciones públicas se usó frecuentemente el argumento de que el gobierno federal estaba en camino de interferir con las leyes y la economía local. Poco a poco, esa mezcla de temor económico, orgullo regional y pérdida de confianza en la política nacional empujó a varios estados hacia la secesión. Fue un momento cargado de tensión, con mucha retórica y poco consenso, casi como una pelea de barrio que en lugar de resolver las cosas, las enciende más. Mitos, símbolos y la cultura que romantizó la separación. Durante el siglo XIX se fue construyendo una narrativa que presentaba la separación como algo honorable y casi romántico, y esa narrativa no nació en el Parlamento sino en la vida cotidiana. Líderes locales hablaban de honor, autonomía y derechos de los estados en funerales, en las iglesias y en las plazas, y esas palabras calaron porque venían envueltas en símbolos muy sencillos: banderas, himnos y estandartes de milicia. Un terrateniente que mostraba su estandarte en la entrada de la finca y organizaba desfiles con la milicia local transmitía una idea visual de poder y legitimidad. Y funcionó. Los símbolos jugaron un papel enorme. La bandera y la música son casos claros: un estandarte regional ondeando en una plaza reunía a vecinos, una canción interpretada en una taberna hacía que la idea sonara hogar. Temas como la canción Dixie y estandartes usados en revueltas locales ayudaron a convertir sentimientos dispersos en algo colectivo. La prensa local también amplificó esos signos. Un periódico con tintes secesionistas publicaba himnos, caricaturas y relatos de héroes locales, y así las imágenes de separación circulaban como si fueran confianza embotellada. Fue poderoso. Los mitos completaron la escena. Surgió la idea de que la vida rural, el código de caballeros y la jerarquía social eran naturalmente puros y mejores que la vida urbana e industrial. Se contaban historias donde el gran propietario era un patriarca benevolente y los conflictos sociales se resolvían con duelos o con risas en la sobremesa. La realidad, por supuesto, era mucho más áspera. Esos relatos se reforzaron en obras populares, en espectáculos de variedades y en musicales de escena, donde los personajes sureños aparecían como protagonistas nobles. Al mismo tiempo circulaban estereotipos y caricaturas en espectáculos que ridiculizaban a los demás, y eso ayudó a justificar la idea de separarse. La cultura funcionó como pegamento emocional. Primero vinieron las ideas políticas sobre autonomía, luego las banderas, las canciones y las historias les dieron rostro y voz. Un artesano o una maestra que jamás había entrado en un debate jurídico podía sentirse parte de una comunidad separada porque reconocía un himno, veía los mismos símbolos en la iglesia y escuchaba las mismas historias en la taberna. Hay algo de ironía en eso: la separación se vendía como preservación de tradiciones, pero a menudo se basaba en mitos que simplificaban la realidad y en símbolos que apelaban más al corazón que a la razón. Y, con una sonrisa, vale notar que donde existe un buen estandarte y una canción pegadiza, la política suele encontrar su propio coro. Perspectivas sociales, terratenientes, pequeños agricultores y esclavos. A medida que la economía del sur se fue asentando en el cultivo a gran escala del algodón y en la mano de obra esclava, los grandes terratenientes alcanzaron un peso político y social enorme. Sus fincas eran más que casas y campos, eran inversiones que requerían protección. Para un terrateniente, cualquier ley federal que amenazara la esclavitud o la libre circulación de sus productos parecía una amenaza directa a su patrimonio.
Muchos de ellos vivían cerca de puertos como Charleston, donde el algodón se embarcaba hacia Europa, y dependían de mercados internacionales. No querían que decisiones en Washington pusieran en riesgo esa cadena. Además, la jerarquía social les daba un sentido de privilegio, mantener el orden racial era también mantener su poder. Si se les explicara con imágenes, sería como alguien que ha construido una casa enorme y teme que un nuevo reglamento le obligue a tirar la chimenea. Los pequeños agricultores tenían una relación más ambivalente con la idea de la secesión. Muchos no poseían esclavos, cultivaban para subsistir y, cuando podían, vendían algo en el mercado local. Aún así, no todos estaban en contra del sistema que dominaban los terratenientes. La idea de perder control local o ver cambios impuestos desde un gobierno lejano inquietaba a quienes vivían en comunidades rurales. Algunos pequeños propietarios esperaban que la secesión mantuviera abiertas las oportunidades de expandir tierras de cultivo hacia el oeste y preservara un orden social que, aunque no los beneficiara tanto como a los ricos, al menos les otorgaba una posición reconocible dentro de la sociedad blanca. Otros resentían la dominación política de las grandes plantaciones y desearían más representación. Sin embargo, la identidad racial y el miedo a cambios sociales radicales los llevaron, con frecuencia, a apoyar a los que promovían la separación. En las zonas montañosas, por ejemplo, donde la agricultura era menos intensiva y la esclavitud menos presente, la resistencia a ese proyecto fue mayor, lo que muestra que no todos los campesinos del sur eran iguales. La voz de los esclavos es la que menos aparece en los debates oficiales, pero fue la más afectada por la idea de separarse de la Unión. Para las personas esclavizadas, la secesión significaba, en la mayoría de los casos, la defensa de un sistema que los mantenía en condición de propiedad. Muchos buscaban la libertad por todos los medios posibles, huir hacia territorios donde había más protección, ayudar a otros a escapar a través de la conocida red del ferrocarril subterráneo, sabotear labores o resistir en pequeños gestos diarios que minaban la autoridad. Líderes y revueltas espontáneas, citando figuras como Nat Turner o conductas de ayuda de figuras abolicionistas y de libre tránsito como Harriet Tubman, muestran claramente que para los esclavos la prioridad era la libertad, no la preservación de un estado separado. Cuando la posibilidad de secesión crecía, también aumentaban los temores y las estrategias de fuga. En otras palabras, la secesión no unificaba deseos, sino que intensificaba las contradicciones. Finalmente, esas diferencias sociales explican por qué la propuesta de separarse de la Unión tuvo apoyos y rechazos dentro del propio sur. Los terratenientes impulsaban la ruptura para proteger un modelo económico que les daba riqueza y poder. Los pequeños agricultores, aunque a veces resentidos con las élites, frecuentemente respaldaron la causa por lealtades locales, expectativas de movilidad y el temor a cambios sociales impuestos desde fuera. Las personas esclavizadas, por su parte, vieron la secesión como un esfuerzo por negarles libertad y reaccionaron como pudieron, resistiendo, huyendo y buscando apoyos. En conjunto, la decisión de muchos estados de buscar la secesión no fue unívoca ni sencilla, fue el resultado de intereses encontrados, miedos distintos y, sí, bastante política cotidiana, con un toque de ironía. Mientras unos discutían la mejor manera de proteger la propiedad, otros ya estaban planeando cómo no seguir siendo propiedad. Alternativas exploradas antes de romper, acuerdos y concesiones. Durante el siglo XIX, los líderes políticos trataron de sofocar las tensiones mediante acuerdos que pretendían mantener la unión sin resolver de raíz el conflicto sobre la esclavitud. Al principio se buscó trazar líneas y reglas claras sobre dónde sería legal la esclavitud y dónde no, intentando así dar una solución práctica a un problema que era, en realidad, moral y político. Por ejemplo, se adoptaron pactos que definían territorios para una u otra postura y se hicieron concesiones legislativas para equilibrar el ingreso de estados libres y esclavistas, con la esperanza de calmar a ambas partes. Fue un intento de encajar piezas incompatibles en un mismo rompecabezas. Algunos pensaban que con ajustes puntuales bastaría. Después vinieron medidas más detalladas y polémicas, diseñadas para apaciguar a los intereses del sur sin romper la economía del norte. En varias ocasiones el Congreso aprobó leyes que reforzaban el regreso de personas fugadas a la esclavitud, lo que fue visto por los sureños como una garantía indispensable. Al mismo tiempo, se ofrecieron promesas sobre cómo se organizarían los nuevos territorios y quién decidiría si permitirían la esclavitud, una idea conocida como soberanía popular, que trasladaba la decisión a los propios habitantes. La intención era sencilla, dejar que los colonos eligieran. En la práctica, sin embargo, eso provocó violencia local y crispación política en lugar de tranquilidad. También se exploraron soluciones más institucionales, como enmiendas constitucionales y cláusulas que blindaran los derechos de los dueños de esclavos en ciertos territorios. Hubo apoyos a la idea de compensación, pagar a los dueños a cambio de la liberación de las personas esclavizadas, una propuesta que sonaba a trato comercial de bienes humanos pero que algunos consideraban una salida práctica para evitar guerra. Otro intento fue la colonización, promovida por algunos grupos, trasladar a personas liberadas a territorios fuera del país.
Suena absurdo hoy, pero en ese tiempo se veía como una solución para evitar fricciones raciales. Además, la idea tenía simpatizantes tanto en el norte como en el sur, aunque nunca prosperó a gran escala. Las negociaciones diplomáticas y las ofertas políticas también jugaron su papel. Coaliciones, promesas para reducir aranceles y concesiones en materia económica buscaban calmar al sur que se quejaba de políticas que, según sus líderes, dañaban su prosperidad agrícola. En paralelo, hubo intentos de reforma judicial y apelaciones a la Corte Suprema para obtener fallos favorables que clarificaran derechos y límites, con la esperanza de que una interpretación legal pudiera poner fin a las disputas. Pese a todo, estas maniobras eran como poner parches en una presa con grietas profundas, funcionaban temporalmente y dejaban a muchos insatisfechos. Finalmente, diversas proposiciones de última hora intentaron ser el bálsamo que evitara la ruptura total. Algunas sugirieron garantías constitucionales explícitas para la esclavitud en ciertos lugares, otras ofrecían límites territoriales permanentes. En la práctica, cada concesión generaba nuevas exigencias. Un ejemplo claro fue cuando una ley sobre fugitivos fue reforzada para contentar al sur y eso enfureció al norte abolicionista. Lo que se ganó en un lado se perdió en otro. No es que los políticos no intentaran negociar, es que las concesiones funcionaban como un yo-yo político, subían la tensión de un lado mientras bajaban la del otro. En resumen, antes de decidir romper, hubo un desfile de acuerdos, enmiendas propuestas, leyes y soluciones prácticas que buscaban un compromiso. Algunas fueron temporales y otras, aunque bien intencionadas, empeoraron el conflicto. Y al final, la acumulación de ofrecimientos y rechazos dejó claro que no bastaba con parches, se necesitaba una solución que muchos no estaban dispuestos a aceptar. Fue un drama con muchas escenas de negociación y pocos finales felices. Y, como ocurre en los mejores dramas, los intentos de arreglo terminaron por precipitar el desenlace que se intentaba evitar. En resumen directo, algunos estados querían la secesión mucho antes de 1861 porque acumulaban tensiones económicas, aranceles y mercado del algodón que perjudicaban al sur, políticas, la idea de derechos de los estados frente al gobierno federal y sociales, la esclavitud y formas de vida distintas. Cronología rápida y clara. Desde las primeras décadas del siglo XIX hubo choques, por ejemplo la crisis de la anulación en 1832, que mostraron que el conflicto no nació de la noche a la mañana. En los años 50 las leyes sobre nuevos territorios y decisiones como Dred Scott intensificaron las sospechas, y la elección de 1860 fue la chispa que convirtió esas diferencias en secesión abierta. Piensa en ello como una vecindad donde una calle quiere poner reglas diferentes para su negocio y otra calle se siente perjudicada. Al principio son discusiones, luego boicots y, finalmente, algunos vecinos deciden irse por su cuenta. Un ejemplo cotidiano, un agricultor que depende de vender su cosecha al extranjero y de pronto suben los impuestos a la exportación, eso cambia su vida y su opinión sobre quién debe decidir las reglas. Gracias por llegar hasta aquí. Si te sorprendió alguna causa o año, escribe cuál en los comentarios. Me encanta leer sus reacciones. Suscríbete y dale like si quieres más historias así. En el próximo video analizaremos cómo se organizó la Confederación y cuáles fueron los primeros pasos de la Guerra Civil, con mapas y cartas reales. Y sí, traeré alguna anécdota curiosa para aliviar el dramatismo. Nos vemos en el siguiente episodio.